Los tiempos de los gentiles es un periodo profético en el que Dios permite que las naciones gentiles ejerzan dominio político sobre Jerusalén e Israel, hasta que Jesucristo regrese para establecer su reino mesiánico. Este tema conecta las profecías de Daniel, Zacarías, Lucas y Apocalipsis. ¿Qué significa los tiempos de los gentiles? La expresión aparece en las palabras de Jesús. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas capítulo 21 versículo 24. Jesús enseña tres acontecimientos. Israel sería derrotado, los judíos serían dispersados entre las naciones. Jerusalén permanecería bajo dominio gentil hasta un tiempo determinado por Dios. La frase, hasta que, indica que ese periodo tiene un final. El origen de los tiempos de los gentiles. Muchos teólogos sitúan su comienzo con la conquista de Jerusalén por Babilonia. En 586 a.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén. El templo fue quemado, el rey fue depuesto, la monarquía davídica dejó de gobernar. Israel perdió su independencia nacional. Desde entonces, Jerusalén pasó a estar bajo el dominio sucesivo de imperios gentiles. Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño del rey. La enorme estatua representa la sucesión de imperios gentiles. Cabeza de oro, Babilonia. Daniel capítulo 2 versículo 38. Fue el primer imperio que dominó Jerusalén. Pecho y brazos de plata. Medo-Persia. Daniel capítulo 5. Ciro permitió el regreso de algunos judíos. Aunque regresaron, Israel siguió bajo dominio extranjero. Vientre y muslos de bronce. Grecia, con Alejandro Magno. Después sus generales dividieron el imperio. Durante este tiempo ocurrió la persecución de Antíoco Epífanes. Piernas de hierro. Roma. En tiempos de Jesús, Roma gobernaba Judea. Jesús nació bajo dominio romano. Fue crucificado por una autoridad romana. En el año 70 después de Cristo, Tito destruyó Jerusalén y el segundo templo. Los pies de hierro y barro. Muchos premilenialistas creen que representan una futura confederación de naciones relacionada con un renacimiento del antiguo imperio romano. Allí aparecerá el anticristo. Daniel capítulo 7. Daniel tiene otra visión. Los mismos imperios aparecen representados como bestias. León, Babilonia, oso, Medo-Persia, leopardo, Grecia, bestia terrible, Roma. Después aparecen 10 cuernos. Entre ellos surge un cuerno pequeño. La mayoría de los intérpretes dispensacionalistas identifican este cuerno con el anticristo. ¿Por qué Dios permitió el dominio gentil? La Biblia presenta varias razones. 1. Juicio por la desobediencia de Israel. Israel rechazó repetidamente a Dios. Los profetas advirtieron. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Finalmente llegó el juicio. 2. Mostrar la soberanía de Dios. Daniel repite una verdad. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Los imperios parecen gobernar, pero realmente Dios dirige la historia. 3. Preparar la venida del Mesías. La dominación romana produjo condiciones únicas. Paz romana, caminos. Idioma griego ampliamente difundido, un sistema administrativo que facilitó la expansión del Evangelio. Terminaron los tiempos de los gentiles en 1948. Aquí existen diferencias dentro de la teología bíblica. Premilenialismo dispensacional, generalmente responde, todavía no, aunque Israel volvió a ser nación en 1948 y obtuvo control de Jerusalén en 1967, aún existen conflictos y la plenitud del reino mesiánico no ha llegado. Lucas capítulo 21 parece apuntar al regreso visible de Cristo. Amilenialismo. Muchos creen que los tiempos de los gentiles abarcan toda la era entre la primera y la segunda venida de Cristo, culminando con el juicio final. Postmilenialismo. Suele interpretar el periodo de manera más simbólica y espera una expansión progresiva del reino de Dios antes del regreso de Cristo. Romanos capítulo 11. Pablo utiliza un lenguaje parecido. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí aparece otra expresión importante. La plenitud de los gentiles. Muchos dispensacionalistas distinguen entre los tiempos de los gentiles, dominio político de las naciones sobre Jerusalén. La plenitud de los gentiles, el número completo de gentiles que Dios salvará mediante el Evangelio. Aunque relacionadas, no son exactamente lo mismo. Relación con el anticristo. Según la interpretación premilenialista, durante la Gran Tribulación, surgirá un gobernante mundial, hará un pacto con Israel, profanará el templo, perseguirá a los santos, dominará durante un tiempo limitado. Daniel capítulo 9 versículo 27, 2 Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 13. Este sería el clímax de los tiempos de los gentiles.
El fin de los tiempos de los gentiles. La Biblia presenta un desenlace glorioso. Daniel capítulo 2 dice que una piedra no cortada por mano humana golpea la estatua. Esa piedra representa a Cristo. Todos los imperios humanos son destruidos. Entonces, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel capítulo 2 versículo 44. Cristo establecerá su reino eterno. Apocalipsis capítulo 19. Jesús regresa como Rey de Reyes. Derrota al anticristo. Derrota a las naciones rebeldes. Establece su gobierno justo. Enseñanzas teológicas principales. Desde una perspectiva bíblica, los tiempos de los gentiles enseñan que Dios gobierna la historia. Ningún imperio humano escapa a su autoridad. Daniel capítulo 4 versículo 35. El juicio divino es real. La disciplina sobre Israel muestra la santidad y justicia de Dios, pero no anula sus promesas. Las promesas a Israel permanecen. Muchos protestantes premilenialistas sostienen que Dios aún cumplirá literalmente sus pactos con Israel, mientras que amilenialistas y algunos otros entienden que esas promesas alcanzan su cumplimiento definitivo en Cristo y en su pueblo, la Iglesia. Cristo es el centro de la historia. Todos los imperios son temporales, pero el reino de Jesucristo es eterno. Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14. La esperanza cristiana es el regreso de Cristo. El fin del dominio de las naciones rebeldes llegará con la segunda venida del Señor, quien establecerá plenamente su justicia y paz. Aplicación práctica para el creyente. Los tiempos de los gentiles recuerdan al cristiano que la historia no está fuera del control de Dios. Los cambios políticos, el ascenso y caída de las naciones y los acontecimientos internacionales ocurren dentro del plan soberano del Señor. Esto anima a la Iglesia a vivir con fidelidad, predicar el Evangelio a todas las naciones, Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20, orar por la paz de Jerusalén, Salmo capítulo 122 versículo 6, y esperar con esperanza el retorno de Jesucristo, cuando todo dominio humano será reemplazado por el reino eterno de Dios. Cristo será reconocido universalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino no tendrá fin.